que mi objetivo no es aquí, no soy, pues, no es una disertación teológica, esto no es exhaustivo, esto no es el punto de vista de un erudito, digamos, en el tema, es más bien un compartir espiritual de la imagen que hoy nos ha sido propuesta, es la Virgen María y Pentecostés. Entonces vamos a tratar simplemente de meditar esa imagen para que podamos nosotros prepararnos, para que descubramos de nuevo con maravilla o maravillados lo que esta imagen representa para cada uno de nosotros y quizás comprender de una manera mucho más profunda esta peregrinación que muchos hermanos cumplen desde hace tantísimos años a la aldea para ir a celebrar a Nuestra Señora. Para poder comprender el misterio de Pentecostés, y no voy a hablar del misterio del Espíritu Santo, que para hablar del misterio del Espíritu Santo hay que hablar desde la Génesis, donde el Espíritu Santo aleteaba ya desde el principio de la creación. Vamos a concentrarnos simplemente en esta imagen evangélica, en la del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, para comprender la imagen del Espíritu Santo y sobre todo en la Virgen María, hay que comprenderlo en la vida de la Santísima Virgen María y hay que comprenderlo primeramente en la encarnación del Verbo de Dios, que es el anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y la concepción del Verbo en ella por la gracia del Espíritu Santo y lo que sucede en Pentecostés. Pero entre el primero, que es el anuncio del ángel Gabriel, y cobijada por la obra, por la gracia, perdón, del Espíritu Santo, y lo que sucede en Pentecostés, lo más extraordinario es que entre ellos y este misterio hay que unirlos por el misterio que nos hace comprender la encarnación y la Pentecostés ella misma. Es el misterio de la pasión, la muerte y resurrección del Hijo de Jesucristo. Este misterio de la cruz para nosotros es un punto clave de lectura para que comprendamos el misterio de Pentecostés y cómo la Santísima Virgen María juega un papel extraordinario para nosotros los cristianos. ¿Qué sucede en el momento en el que la Santísima Virgen María, en el inicio del Evangelio de Lucas, y estamos en el primer capítulo, entonces estamos después del evento de Zacarías, en el cual se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salud. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, justamente será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María le pregunta al ángel, ¿cómo podrá hacer esto si aún soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. En esta página evangélica de Lucas vemos cómo la gracia del Espíritu Santo cobija a la Santísima Virgen María y hace de ella la obra fecunda por la cual ella puede contener al Hijo de Dios. Consagra el Espíritu Santo prácticamente la virginidad de María para que ella se convierta en la madre de Jesús. Y con ese sí, ella se une a la obra del Salvador. Con ese sí, en la encarnación, ella se une a la obra del Salvador. Entonces, nosotros allí comprendemos simplemente un primer pasaje del Espíritu Santo que no es todavía el cumplimiento de la obra de Dios en la Santísima Virgen María. Es simplemente una obra en ella, en María y solamente en ella.
Y la gracia se percibe solamente en la Santísima Virgen María. Y ella se convierte en la madre de Jesús por esa obra del Espíritu Santo. Todos los textos que van a continuar en Lucas, y vamos a ver la imagen, sobre todo en la infancia de Jesús de la Santísima Virgen María. Pero vamos a dejar un poco San Lucas, y después de San Lucas nos vamos al Evangelio de Juan, donde vamos a comprender ya el inicio de esta obra del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la imagen de la Santísima Virgen María. Como ya muchos han escuchado, entonces viene esta famosa y magnífica escena de las bodas de Caná de Galilea, en las cuales se dice que en aquella boda habían sido invitados Jesús y sus discípulos, y estaba presente la madre de Jesús, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y allí inicia esta obra de María presente, ya como una figura extraordinaria en la imagen de la iglesia. Entonces, ella en la vida de estos dos esposos ve una carencia en la fiesta. El vino falta, el vino falta. Okay. Y entonces, cuando ella le dice a Jesús, el vino hace falta, Jesús le dice a su madre, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Mi hora aún no ha llegado. Muchos comentarios que sean de los padres de la iglesia, como los exégetas actuales, digamos, contemporáneos, nos hacen ver cómo María, ella quiere acelerar la obra de la salvación, la hora de la salvación. Es decir, que la hora en que el mundo pueda conocer el verdadero vino de la alegría. Para nosotros el significado del vino en las bodas de Caná de Galilea no es otro que la ley que ha sido dada al pueblo de Israel. Y esa ley que había sido, que ya no daba alegría al pueblo porque el pueblo no había comprendido lo que Dios había dado en la ley y cómo Él se había revelado, ya Él no se revela en una simple ley, sino que se revela en la persona de Jesús. Entonces ella quiere simplemente acelerar esa manera como que ya no es la ley, sino que es el Hijo del Altísimo que nos revela la obra de Salvador. Entonces por eso Jesús le responde primero, mujer, que hay entre tú y yo, mi hora aún no ha llegado. La hora de la revelación aún no ha llegado. La hora del vino nuevo, del vino de las nuevas nupcias, aún no ha llegado. Y entonces habíamos tenido la oportunidad de ver en un momento la significación de su respuesta cuando Jesús le dice, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Y hemos comprendido que en ese Evangelio de Juan, cuando ella le dice, mujer, como muchos piensan, no es una respuesta déspota de la parte de Jesús, como diciéndole a su madre, eres una mujer metiche, no. Él utiliza, o Juan utiliza en la boca de Jesús, un título extraordinario que nos hace recordar el significado de la esposa de Dios en el Antiguo Testamento, la mujer de Dios, no es otro que el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en el monte Sinai, cuando se había cumplido la alianza, cuando Moisés había dado precisamente las palabras por las cuales, los mandamientos en los cuales Dios quería revelarse a su pueblo para llevarlo en un camino de libertad. Y entonces en ese camino de esos mandamientos que Moisés da, entonces él dice, he aquí las palabras que Dios les da. Entonces, los mandamientos que tienen que cumplir. Y el pueblo dice unánime, todo lo que el Señor ha dicho, nosotros lo cumpliremos. Y en ese sentido, por eso entonces, cuando Jesús le dice, mujer, ¿qué hay entre tú y yo en el Evangelio de Juan? Y prefigurando en ella el pueblo de Israel que había dicho en el monte Sinai, todo lo que el Señor ha dicho, nosotros lo haremos. Juan pone en la boca de María casi las mismas palabras que el pueblo de Israel en el monte Sinai. Y ella dice a los sirvientes de aquella fiesta, hagan lo que él les diga. Entonces, finalmente, en Jesús no solamente vemos la nueva imagen del legislador, de aquel que viene a traer la nueva alianza, sino que en él se cumple la alianza. Él ya no es el que nos da unas palabras, él es la palabra que Dios nos da. Es extraordinario en este sentido, esta imagen de la Santísima Virgen María en el Evangelio de Juan. Y entonces viene esta revelación de la nueva alegría. Entonces,
vemos la importancia. Entonces, hasta ahora, hemos visto primero la imagen del Espíritu Santo que viene sobre María y es una experiencia individual, es una experiencia del Espíritu Santo y de María. Esta experiencia del Espíritu Santo que cobija a la persona de María hace de ella la madre del Salvador. Primero, ponemos al Evangelio de Lucas, seguimos con el Evangelio de Juan, donde vemos la figura y la presencia de María en la obra, la obra pública de Jesús, como una intercesora eficaz, pero no para revelarse ella, sino para revelarnos la palabra, la nueva ley, que no es una palabra escrita, es el verbo de Dios hecho carne, que es Jesucristo, su Hijo. En él se revela el nuevo vino de la alegría, el vino de la nueva alianza, que es el vino que se inaugura con las bodas de Caná de Galilea, porque sabemos que allí se inauguran los signos y la vida pública de Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces vemos cómo ya en el Evangelio de Juan hay una imagen y una presencia de María como aquella que intercede. Ella es una intercesora, que intercede para que el pueblo, en este caso allí en las bodas de Caná de Galilea, pueda comprender el vino nuevo y gustar el vino nuevo. El vino que es otro que la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo su Hijo. Y si continuamos con el Evangelio de Juan, entonces nos vamos de allí hacia el único, entonces de allí Juan ya no vuelve a hablar absolutamente más de la Santísima Virgen María y nos vamos hacia la imagen de María al pie de la cruz en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo particular en el Evangelio de Juan? Y de nuevo vamos a las prefiguraciones. Entonces ya vemos la prefiguración de una intercesora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, bodas de Caná. Lo más, quizás, lo que llama más la atención en el Evangelio de Juan, en la imagen de María a la cruz, ¿cuál es la imagen de María en la cruz? Lo que puede a nosotros, quizás, y es uno, a nosotros las obras de arte casi no nos ayudan mucho cuando tenemos que escuchar el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, como en el Evangelio del domingo pasado, cuando hablamos de Jesús, buen pastor, cuando vemos a Jesús, buen pastor, inclusive cuando llegaron algunos mensajes de felicitación en el domingo del buen pastor, siempre vemos a un Jesús, buen pastor, muy bien peinado, con su barba bien hecha, manos bien limpias, el vestido bien limpio, y vemos un pastor que casi como que si tocara las ovejas de lejos, ¿no? En cambio, cuando nosotros conocemos a un pastor, ¿cierto? Que realmente se ocupa de sus ovejas, es un pastor despelucado, que tiene sus vestidos sucios, sus manos bien fuertes, un tipo pero realmente fuerte. Ese para mí es el pastor Jesús, que es un pastor que huele a oveja, que huele a nuestra humanidad, y es un pastor que es fuerte porque, como dice el Evangelio, nadie nos arrancará de la mano de Dios, es el pastor que nos defiende, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos también inclusive a una imagen de una dolorosa, como inclusive en España tenemos la costumbre de ver, ¿cierto? Unas imágenes dolorosas casi pasivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero imaginemos la imagen de pronto de una madre viendo morir a su hijo, ¿no? Entonces, en estos sentidos, una imagen humana real no mostrará casi nunca a una mujer de pie. Una madre que está viendo a su hijo que había sido asesinado primero, que había sido primero condenado injustamente, primero, como nos lo muestra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Un hijo condenado injustamente. Segundo, que lo hacen cargar con la cruz hacia una colina llamada el Calvario. Y segundo, llamado así el lugar del cráneo, porque la forma de la colina donde habían crucificado a Jesús tenía la forma de un cráneo, y entonces allí crucificaron a Jesús en ese lugar, y esa madre acompaña a la flagelación, las caídas, la debilidad de ese hijo hacia la cruz. Y Juan no nos pinta una mujer, digamos, se encontraba allí María prácticamente, hubiera podido decirnos, casi a punto de desmayarse, que se estaba desgarrando, llorando de dolor, una virgen desgarrada y tenida por todos.
lo más impresionante en el Evangelio de Juan es que él nos describe una imagen de María al pie de la cruz, es decir, una María que está de pie al lado de la cruz. De nuevo, segunda prefiguración extraordinaria en el Evangelio de Juan. Quien dice una humanidad de ya de pie es una humanidad de ya resucitada. Entonces, atención cuando digo ya una imagen resucitada. ¿Quién nos resucita lógicamente y que nos pone de pie? Es el Cristo resucitado. Pero entonces, María, uniéndose al misterio de su Hijo, y no solamente al misterio de la cruz, sino desde el misterio de la encarnación, y unida al misterio desde la cruz con la esperanza en la fe, creyendo en la palabra que el mismo Hijo había dado, no solamente a ella, sino a los discípulos de la resurrección, ella prefigura ya que a todos aquellos que crean y se unan por la fe a la cruz de Jesucristo, son humanidades resucitadas, son humanidades de pie, como María al lado de la cruz. Pero no termina para nosotros allí la imagen de la Virgen María, como ya vimos, primero como el instrumento fiel que le dice sí al proyecto de Dios, y diciéndole sí al proyecto de Dios es cobijada por la gracia del Espíritu Santo como en una experiencia individual. Evangelio de Lucas, cobijada por el Espíritu Santo, da luz al Hijo de Dios y crea lo que nunca, crea lo increíble, es decir, ser la madre de Dios. Ella crea lo increíble y es una experiencia personal que el Espíritu Santo le da la gracia de creer y de soportar en su corazón. Creer que ella es la madre del Hijo del Altísimo. Después, Evangelio de Juan, en ella cobijada aún por la gracia del Espíritu Santo, y es en este impulso del Espíritu Santo que ella quiere acelerar la revelación de la nueva ley que está en su Hijo Jesucristo, y Él es la nueva ley, el nuevo vino para el pueblo, y es en ella que nosotros en su esperanza y en su fe, que se reitera en el primer episodio, segundo episodio, ahora al pie de la cruz, ella nos prefigura que toda la humanidad que con esperanza y fe no solamente cree en el Hijo resucitado, nos invita que para ser humanidad resucitada en Cristo, tenemos que unirnos a ese misterio del Hijo encarnado, del Hijo crucificado para poder comprender el Hijo resucitado y ser humanidades de pie. Pero ¿qué sucede en la cruz de Jesucristo mientras María está de pie al lado de la cruz? Es allí donde Jesucristo hace de ella y le da la gracia de una maternidad. Entonces, en Lucas, ella es la madre de Jesús. En el Evangelio de Juan, María es la madre de la humanidad y de los discípulos. Primero los discípulos y la humanidad. ¿Por qué? Como ya he explicado en veces anteriores, cuando ella habla de Juan, por ejemplo, no, cuando el Evangelio de Juan, perdón, habla de Juan, hasta el último capítulo, comprendemos que el discípulo amado no es solamente para designar un discípulo privilegiado. Juan quiere designar en su Evangelio no solamente un discípulo privilegiado que dice, el único que fue amado por Jesús es Juan. Lo extraordinario de este momento en el Evangelio de Juan es que inclusive en los últimos, escenas bíblicas evangélicas del Evangelio de Juan, comprendemos que cada uno de nosotros puede verse en la imagen de San Pedro y en la imagen de Juan. Aquí, sobre todo, el discípulo amado es cada uno de nosotros que nacido del costado del Salvador, somos discípulos amados de Jesús. Entonces, es allí en la cruz donde una nueva maternidad se abre para María. En Lucas es la maternidad del Verbo encarnado, del Hijo de Dios. En Juan, una nueva maternidad para María. Y es ese nacimiento de la iglesia que nace del costado de Cristo. ¿Y quién va a ser la madre de esa iglesia naciente del costado de Cristo? Si no es la misma madre de Jesús. Cuando le dice a la madre, que no la llama María, la llama madre, he ahí a tu hijo. Y dice al hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio de Juan que en ese momento el discípulo
la llevó consigo, la tomó consigo, la adoptó consigo. Entonces, es allí donde todo discípulo que se une al misterio de la cruz y al misterio de la resurrección es también y al mismo tiempo encarnado, engendrado para la gracia de la Santísima Virgen María, que es ya una figura de la humanidad resucitada, pero que es también la que engendra a aquella que será también una madre. Los primeros discípulos, la primera iglesia que nos ya nos prefigura la iglesia mística, a quien nosotros llamamos también madre. Madre porque la iglesia hoy, del costado de Cristo, que nace del agua, del sangre y del agua, los nuevos bautizados no nacen solamente de la intercesión de la Virgen María. Los nuevos bautizados nacen de una vida comunitaria, de una vida de iglesia. Entonces, en ese sentido, también la iglesia es figura de madre. Entonces nos volvemos a encontrar con el capítulo 2 de Juan, donde el pueblo de Israel era el pueblo que había sido figura, ¿no?, de la esposa de Dios, ahora es figura de la madre, de los hijos, de los nuevos hijos nacientes de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? En esta dinámica extraordinaria en los Hechos de los Apóstoles vamos a comprender lo que sucede en el cenáculo. Para poder que María fuera la madre del Altísimo en el Evangelio de Lucas, ella fue cobijada por la obra del Espíritu Santo. En la cruz, en el Evangelio de Juan, Jesús dice a María: he ahí a tu hijo. Entonces, tiene que ser María de nuevo renovada por la gracia del Espíritu Santo para una nueva maternidad. Y por eso María tiene un papel fundamental en la Pentecostés, porque ella es de nuevo fecundada por la gracia del Espíritu Santo, porque por su intercesión, con la gracia de su oración en comunión con los discípulos, ella engendra y ella se renueva en este nuevo papel como madre de la iglesia. Y a pesar de que este título de madre de la iglesia ha existido desde hace mucho tiempo en la boca de muchos padres de la iglesia y de muchos papas, pero inclusive ya mucho más y con mucha más resonancia en el beato Papa Pablo VI con el Concilio Vaticano II, será solamente el Papa Francisco quien va a introducir una fiesta llamada María, Madre de la Iglesia. Y esa figura de María, Madre de la Iglesia, es celebrada el lunes de Pentecostés, precisamente para hacernos significar que después de la llegada del Espíritu Santo, María se abre a una nueva maternidad, es la maternidad de aquella que vigila sobre sus hijos, En la iglesia y por la iglesia que hace memoria de la promesa de Jesús, que espera el Espíritu Santo y la multiplicidad de los dones de cada uno de nosotros, María es un modelo, es una compañía en la cual nos pide a cada uno de nosotros de poder recibir la gracia del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, en este sentido vemos la dinámica extraordinaria que hay del Espíritu Santo y lo central que es María en Pentecostés. Entonces, de una manera u otra, entonces vemos como de una experiencia personal en la imagen de la Virgen María, ¿por qué tenemos que nosotros, los cristianos de hoy, como insisto? Como ya lo he insistido desde hace un año, los cristianos, y para mí no puede haber en todo caso un cristiano católico, no puede decir que no ama a la Santísima Virgen María. Un cristiano católico tiene que amar a la Santísima Virgen María porque este amor a la Santísima Virgen María se nos ha sido dado por Jesucristo, su Hijo, en el misterio de la cruz. Amar a la Virgen no es algo que a mí me nace, es algo que la gracia de ser hijos de Dios debe estar con nosotros, debe ser prácticamente encarnado en nuestro corazón. No solamente como venerarla, como muchos de nosotros contestan como mariólatras, no, nosotros veneramos la imagen de la Santísima Virgen María porque en ella nosotros oramos a esta imagen de la Santísima Virgen María para que ella nos ayude
como modelo primero de la humanidad de pie, resucitada, unida al misterio de Cristo, y que nos lleva a ese ritmo y a comprender en nosotros esa dinámica del Espíritu Santo primero individual y que nos abre a la comunión de la iglesia. Nosotros no podemos solamente venerar a la Santísima Virgen María como la madre de Jesús, que en el Evangelio de Lucas, como la madre dolorosa al pie de la cruz y como la madre de Pentecostés. Nosotros no solamente podemos venerarla como imagen, sino tomarla como un modelo. Primero, para que cada cristiano viva en sí, primero, la gracia de saber que el Hijo de Dios se encarna en nuestros corazones, primero. Segundo, que gracias a esa promesa de encarnación nosotros somos y nos sumergimos en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. María al pie de la cruz. Y que gracias a eso somos anunciadores de la resurrección de Cristo gracias a la fuerza del Espíritu Santo. María en Pentecostés. Entonces, estos tres misterios de María tienen que ser vividos en nuestra vida. Y hoy, para vivir Pentecostés con la Virgen María, queridos hermanos, lo vivimos prácticamente y hoy diariamente en la vida sacramental de la iglesia. Como la iglesia que nace del costado de Cristo, hoy la Virgen María sigue siendo un papel fundamental en el nacimiento de los hijos, hoy prefigurada también en la iglesia. María sigue acompañando y en la iglesia el nacimiento de los nuevos bautizados. Hoy seguimos viviendo un Pentecostés en cada bautismo que celebramos. Pero para nosotros que ya hemos sido bautizados, para que nosotros que ya hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana, el Pentecostés sigue viviéndose hoy en cada Eucaristía, en la cual para mí es fundamental. Y por eso me gustan mucho los sacerdotes que al final de una Eucaristía oran a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque seguimos llamando a la imagen de la Santísima Virgen María para que siga intercediendo por los hijos de Dios que hoy nacen y se renuevan en la gracia de la Eucaristía. Y que nosotros no caemos en el error solamente lo honoramos porque es Jesucristo quien nos da esa gracia de honorar a la Santísima Virgen María. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de lo que se vive en la romería en Almonte, cuando me dio la gracia de ver estos videos de la peregrinación, primero, el peregrinaje, ¿no? El hecho de sobrepasarse, de salir de sí mismo. Primero, es el camino individual del Evangelio de Lucas, la Virgen María. Ese movimiento que yo hago de salir de mí, de salir de mi casa e ir hasta el lugar donde ella vive, es un movimiento de un espíritu, de un camino individual, de un camino personal, en el cual estoy pidiendo al Espíritu Santo que cambie mi vida, que fecunde mi vida, que me haga la gracia de renovar mi bautismo. Y vivimos en este peregrinaje esos misterios de la vida de Jesús, donde podemos inclusive vivir el misterio de la cruz de Jesús, porque podemos, orando por los enfermos, podemos vivir nuestros propios cansancios, nuestros propios dolores, y vamos allí a los pies de la Santísima Virgen María, y sobre todo en este caso de Nuestra Señora del Rocío, para implorarle a ella, ¿ah? Y lo más hermoso es que esta imagen de pastora, que es una imagen, ¿ah? Ella es la pastora, madre del pastor. Esta imagen no es de ahora, esta imagen es muy anciana, inclusive encontrada en muchos cánticos que hoy existen en el breviario de nuestra iglesia. Vamos a decirle a ella con toda humildad que haga de nosotros una imagen como la suya. Nosotros queremos ser imágenes de un resucitado y le imploramos. Pero sobre todo para mí lo más importante es que allí en esa romería vuelve y se vive Pentecostés. Primero porque la comunidad, la grande iglesia que se refleja allí, venida de muchos lugares, no solamente de España, sino de otras partes, inclusive de Europa y digámoslo del mundo, refleja y renueva esa imagen de Pentecostés bajo la guía de Nuestra Señora, de nuestra Madre del Cielo. Y es ella la que renueva. ¿Cuántos de ustedes que han experimentado el peregrinaje a Nuestra Señora del Rocío? La pregunta es saber cómo regresan ustedes de ese peregrinaje. Yo pienso que muchos de ustedes regresan renovados, es decir, que vuelven y reviven una renovación, la gracia del resucitado. ¿Quién intercede para que ustedes vivan esa gracia de renovación? Si no es la Madre del Cielo. No es ella la que nos da la fuerza de ser renovado, pero es gracias al amor que le tenemos a la Madre que podemos vivir la renovación de Cristo el Hijo.
Y es lo extraordinario de este movimiento. Así que, por eso, con sentido alegre, queremos desde hoy, y es una invitación que podamos, queridos hermanos y hermanas, vivir en nuestro camino rociero, vivir esta peregrinación a los pies de Nuestra Señora, porque el amor que le tenemos nos mueve, pero el amor que le tenemos a ella es porque ella nos da la gracia de poder encontrar al único que nos hace estar de pie, de ser de resucitados, es Cristo el Hijo. Entonces, por eso terminemos orando esta magnísima, este bellísimo cántico del cual les hablaba yo ahora, que me parece como tan acorde a la imagen de lo que, la imagen de Nuestra Señora del Rocío y que al mismo tiempo de lo que nosotros celebramos con María y Pentecostés. Entonces, resumido, camino espiritual individual. ¿Ah? Entonces, esto es el camino de Lucas, el camino de una prefiguración en el Evangelio de Juan de intercesión de la presencia de la Virgen María, María al pie de la cruz, camino del resucitado, hacia el resucitado y camino esplendoroso de la maternidad de María para el mundo, para todos los cristianos en la Pentecostés. Entonces oremos juntos diciendo: Lucero de la mañana, norte que muestra el camino, cuando turba de continuo nuestro mar la tramontana. Quien tanta grandeza explica, sin alas puede volar, porque no podrá alabar a la que es más santa y rica. Sois pastora de tal suerte que aseguráis los rebaños de montandades y daños, dando al lobo cruda muerte, dais vida a quien se os aplica, y en los cielos y en la tierra libráis las almas de guerra como poderosa y rica. Si vuestro ejemplo tomasen las pastoras y pastores, yo fío que de dolores para siempre se librasen. Tanto Dios se os comunica que sin fin os alabamos, y más cuando os contemplamos en el mundo la más rica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios Te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A y suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestra Señora del Rocío, rogad por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre.